Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos al podcast de la parroquia. Aquí solemos compartir las charlas del domingo cuando nos reunimos y pasamos la mañana juntos y cantamos y tomamos café y nos saludamos dándonos abrazos en condiciones. Pero como sabéis, por la situación que se está viviendo en el país ahora mismo por el coronavirus, pues parece que durante un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, no podrá ser así. Y esta va a ser una de las maneras en las que nos vamos a reunir y vamos a intentar estar conectados y juntos a pesar de la distancia. Por lo que en las próximas semanas este podcast y también las redes sociales serán la herramienta que vamos a utilizar para mantenernos actualizados, comunicados, para compartir algunos consejos, instrucciones y para poder estar todos en una misma página. Sé que es súper raro, soy el primero, estoy ahora mismo aquí en mi cuarto con los armarios abiertos para tratar de tener el menor eco posible y compartir algo así con vosotros es totalmente nuevo para mí y supongo que para vosotros oírlo también lo es. Pero la Iglesia se ha adaptado a situaciones mucho más difíciles que esta una y otra vez, sacrificando sus estructuras, sus edificios, sus formas, las horas, las actividades, la liturgia, el orden y recordando siempre lo más importante que es Jesús. Y esta vez no va a ser menos. Tenemos la oportunidad por delante de vivir la Iglesia y de ser parroquia en casa. Y vamos a aprovechar este tiempo. Seguro que algunos incluso habéis estado haciendo planes, viendo cómo vais a organizar vuestro tiempo, leer libros pendientes, orar, hacer llamadas, adelantar trabajo. Y estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere terminar esta época siendo la misma persona que somos hoy. Y nos gustaría aprovechar este tiempo para dar un paso, pero para dar ese paso tenemos que ser intencionales y creo que esta época nos está empujando a responder a un llamado de responsabilidad espiritual y de liderazgo en nuestras casas. Y permitidme la expresión de autoliderazgo, no solamente el liderazgo de nuestra familia, sino de nosotros mismos. Para poder terminar esta época y decir, oye, no soy el mismo, no soy la misma. He dado un paso hacia adelante en mi camino con Jesús y además lo he hecho con mi comunidad. A pesar de la distancia, lo hemos hecho juntos. Así que, padres y madres, tenéis por delante un desafío enorme de formar a vuestros hijos y a vuestras hijas espiritualmente, o mejor dicho, de seguir haciéndolo. Y siempre hemos tenido esta responsabilidad, pero ahora quizá estamos obligados a tomar ese lugar. Así que, para no dejaros solos en este camino, vamos a compartir durante estos días, puede que semanas, quién sabe si más, algunas herramientas que nos van a ayudar a nuestro camino personal y también en nuestro camino familiar. Algunos estudios bíblicos, lecturas, preguntas, reflexiones. Vamos a utilizar mucho las redes sociales para estar conectados, para dejar comentarios acerca de cómo estamos viviendo este proceso, etc. Y esto no solamente para los papás y mamás, esto es para los que vivís también solos o no estáis aquí con vuestra familia. Tenéis ese desafío de tomar las riendas de vuestra vida o de seguir tomándolas y de acompañarnos unos a otros en este camino. Así que podréis utilizar el podcast para escuchar algunas enseñanzas que tendremos semanales y también seguirnos tanto por WhatsApp como por redes sociales o en nuestro email, laparroquiavalencia@gmail.com, y así podemos compartir con vosotros material para caminar juntos en esta época. Creo que viene una época, de verdad lo digo, única y de la que podemos sacar mucho provecho. Y no solo vamos a terminar con muchas ganas de darnos un abrazo, sino con muchas ganas de celebrar lo que Dios va a hacer durante esta época. Bueno, antes de seguir tenéis que saber que a lo mejor escucháis algunos ruidos que no soléis escuchar normalmente en las predicaciones, de un ruido que tenemos en la finca que hacen las tuberías, o de algún vecino, o del perro de arriba, o de mis hijas que están en el cuarto de al lado. Pero creo que sabremos superar esos obstáculos y terminar la serie de Primera de Juan. Por fin, esta es la sesión número 14 y vamos a terminar la serie de Primera de Juan. Esta serie la hemos titulado Real y ha sido un camino en el que hemos ido descubriendo cuán real es Jesús para nosotros
y la realidad de quiénes somos con y sin Jesús y de cuál es nuestro lugar en este mundo y nuestro papel. Y además, por si fuese poco, estamos terminándola descubriendo cuál es la manera de ser iglesia real a pesar de la distancia y a pesar de los obstáculos que nos vamos encontrando en el camino. La sesión de hoy, en realidad, es la segunda parte de la sesión de la semana pasada. Así que si os parece vamos a coger un poquito de carrerilla para los que no estuvisteis o para recordar algo los que sí estuvisteis. La semana pasada leímos del capítulo 5 desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Y hablamos acerca de la confianza y de cómo la confianza es la base para nuestro desarrollo. La confianza no es un detalle, no es la guinda del pastel, no es algo que se pone ya cuando terminas, sino todo lo contrario, es la base sobre la que construimos nuestras relaciones, sobre la que funciona nuestra ética y nuestro desarrollo social. Y necesitamos saber constantemente que la otra persona hará lo que se supone que debe hacer o lo que se espera que haga. Y aunque no queramos confiar en otras personas, lo hacemos constantemente. Es un ejercicio diario, desde la mañana, desde el momento en el que apretamos el botón de la próxima parada en el autobús, esperando que el conductor nos haga caso y confiando en que va a parar y abrir las puertas, hasta cuando ingresas tu dinero, esperando que cuando vayas luego a sacarlo y te haga falta, pues ahí esté el dinero y no te lo hayan quitado. ¿Cómo cambia un mensaje de una semana a la otra, no? Aunque la idea sea la misma, la importancia de confiar en Dios, hay veces que las situaciones nos hacen ver las verdades de una manera diferente. Hoy, después de que se haya decretado estado de alarma, vemos que la confianza de verdad es ese fundamento social que muchas veces está desaparecido y brilla por su ausencia. Hoy ya nos saludamos de la misma manera que hace una semana. Desconfiamos un poquito más de las personas que tenemos que saludar, o de con quién ha estado esa persona, o de por qué está tosiendo esa persona. Algunos incluso le habéis dado más vueltas a la cabeza y pensáis que todo esto es una conspiración, o no sabes si la persona que va a tu lado en el Mercadona es justo la persona que te va a quitar el último paquete de papel higiénico, o si habrá dinero en el banco dentro de una semana. Estamos viviendo una crisis de confianza muy evidente y eso hace que se desate en nuestra cabeza un montón de pensamientos negativos que pueden llegar a ser mucho más dañinos que la realidad de lo que está ocurriendo y que nos lleva a confiar solamente en nosotros y a distanciarnos, y además en esta ocasión a distanciarnos literalmente, cada uno en su casa. Y creo que esto también nos afecta en nuestra relación con Dios. La semana pasada hablábamos de que si la confianza en Dios es la base para nuestro crecimiento, puede ser que la desconfianza en Dios sea la base para nuestro estancamiento. La falta de confianza en Dios acaba convirtiéndose en una entrada al tío vivo o a la noria o a cualquier otra atracción que parece divertida y que puede serlo un rato, pero al terminar estás en el mismo sitio una y otra vez. Es un paseo a la nada, a revivir las mismas experiencias en bucle, sin aprender y viendo desde lejos la vida real que Dios ha preparado para nosotros. Por eso Juan dedica los últimos versículos de esta carta a ayudarnos a establecer nuestra confianza solamente en Jesús. Para que podamos creer lo que Él nos está diciendo, Él saca unos testigos. El agua, la sangre, que pueden sonar un tanto extraños estos testigos. Si no sabes muy bien a qué se refiere, puedes escuchar la sesión de la semana pasada. También el Espíritu Santo es uno de los testigos, Dios, y después, como fruto de haber creído a Dios, nosotros mismos pasamos a convertirnos en testigos de la verdad de Jesús. El versículo 12 dice lo siguiente: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. No puedes creer en Dios y olvidarte de esto. Tienes vida eterna, plena, nueva, abundante, en calidad y en cantidad. Una vida que no depende de las cosas superficiales o de las cosas externas o de los ciclos de la vida, de las tormentas o de las crisis mundiales o de que estemos encerrados en nuestra casa. Es una vida que tiene paz, alegría, agradecimiento y tiene propósito y justicia y amor y gracia, aun cuando parece que
ninguna de estas cosas tenga sentido. Y esta vida eterna de la que nos habla Juan, esta vida eterna que poseemos cada uno de los que creemos en Jesús, tiene las siguientes características. Me gustaría que leyésemos desde el versículo 13 hasta el 21. No vamos a hacer lo que solemos hacer habitualmente, que es ir versículo a versículo, sino que vamos a centrarnos en dos ideas para intentar ser un poquito más breve y práctico. El versículo 13 dice: estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá, y Él le dará vida a los que no pecan para muerte. Hay pecado para muerte. Acerca de este no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no lo agarra. Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, el Mesías. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Juan, el discípulo amado, hace algo precioso a lo largo de toda la carta. Y es que no para de ampliar los horizontes del amor de Dios. Cuando tú crees que ya has llegado al límite del amor de Dios, resulta que hay un monte más allá, y otro monte más allá, y otro más allá. Y descubrimos en este pasaje que Dios no solamente nos crea por amor, no solamente nos busca por amor, no solamente nos perdona, no solamente te da una vida nueva, sino que te da una relación con Él, una relación en la que tú y yo, personas normales, con pecados, con nuestras imperfecciones, con nuestras limitaciones intelectuales, del lenguaje, aún así somos escuchados por Dios. Y sigue ampliando ese amor Juan y nos invita a dar por hecho que Dios va a cumplir todo aquello que pidamos en su nombre. Nos asegura que Dios va a responder nuestra oración. Ahora, es importante, muy, muy importante, entender esto. Pedir en el nombre de Jesús no es simplemente una frase que decimos al final de la oración, no es clic, enviar o el sello que le pones a la oración. Y sería muy bueno que dejásemos de usar esta frase como un cliché. Más de una vez he utilizado este ejemplo, así que me vais a perdonar si lo estáis escuchando por enésima vez. Cuando como fuera de casa, pues lógicamente soy yo el que pido mi propia comida, pido lo que me gusta, pero cuando voy a comer con gente de confianza, con mis padres, con mis hermanas, con mi mujer o con algún amigo cercano, tengo la confianza de que si ellos van a la barra o a la caja y piden por mí, probablemente acierten, porque me conocen y saben qué es lo que me gusta comer. Y piden en mi nombre, sabiendo lo que yo quiero, no lo que ellos quieren que yo coma, sino lo que yo quiero. Y creo que pedir en el nombre de Jesús es algo parecido a esto. Es pedir según sus deseos y no los nuestros. Eso quiere decir que quizá debamos de dejar de decir en el nombre de Jesús entre exclamaciones, casi como gritando, como si fuese una obligación para Dios porque hemos dicho la frase clave, ¿no? En el nombre de Jesús, y lo decimos hasta con una M muy larga, ¿no? En el nombre de Jesús. Y quizá debamos dejar de decirlo así y empezar a decirlo entre interrogaciones y preguntarnos al terminar una oración: ¿en el nombre de Jesús? ¿Esto que estoy pidiendo, de verdad lo estoy pidiendo en tu nombre? ¿Estoy pidiendo según lo que Dios quiere o lo que yo quiero? Y esto hace que la oración se convierta en una práctica para conocer a Dios, para ser escuchado y para escuchar. No en una llave de karate o en una frase talismán para desbloquear el poder de Dios para tu beneficio, sino en una práctica para ponernos de acuerdo con Dios, ser escuchados y además ser respondidos. Hay oraciones en las que yo creo que si nos oyésemos de verdad
fliparíamos. Menos mal que Dios no ha hecho caso a la mitad de oraciones que yo he hecho. Si Dios hubiese hecho caso a las oraciones que yo hice cuando era adolescente, mi vida ahora mismo sería una porquería, estoy seguro de eso. Hay oraciones en las que hablamos de la vida de nuestros sueños y hay otras oraciones en las que logramos conectar con la vida real, con la vida eterna y empezamos a pedir lo que Dios quiere para nosotros. Y en esta época que estamos viviendo, orar de este modo es muy importante como comunidad, porque hace una semana podíamos encontrarnos en muchísimos sitios, de manera física, pero ahora tenemos la obligación de encontrarnos en el lugar más relevante y más importante de todos, y es delante de Dios, dependiendo totalmente de Él. Vamos a dar un salto y vamos a ir al versículo 18 y vamos a dejar la oración a un lado y vamos a hablar de otra característica que vemos en esta vida eterna que Dios nos da, y es la protección. El versículo 18 dice: sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca. Esto a lo mejor os suena un poco confusos porque os miráis a vosotros mismos y decís, vale, yo he nacido de nuevo, yo creo en Jesús, pero sigo pecando y sigo batallando. Vale, te entiendo y no pasa nada. Es en el capítulo 1, no recuerdo ahora mismo el versículo, pero en el capítulo 1 Juan habla de esta situación y dice que él escribe esta carta para que no pequemos, pero que si alguno peca, que sepa que tiene un abogado en Jesús, ¿no? Así que la mayoría de los comentaristas creen que se refiere a una manera de pecar en particular, sin arrepentimiento y con insistencia y en aumento, y además, por si fuese poco, con regocijo. Sabemos que todo el que es nacido no peca, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo agarra. Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Mesías. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La fuerza de este versículo no está tanto en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios hace. Es Él quien nos guarda, es Él el que evita que el maligno no nos agarre. Hay otro versículo en Judas, versículo 24, que dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. El motivo por el que cada cristiano es cristiano es porque Jesús nos guarda. El único motivo por el que seguimos en Cristo es porque Él sigue en nosotros. Es cosa suya, únicamente suya. Él es quien nos guarda. Y nos guarda de muchas maneras. Seguro que lo habéis visto a lo largo de vuestra vida. Pero en este pasaje nos habla de que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estemos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Mesías. Nos ha dado entendimiento para que conozcamos la verdad. Esa es la protección, entender la verdad. Y no solamente entenderla o conocerla, sino además estar en ella, estar en Jesús. Conocer la verdad y poner tu confianza en ella es la base de nuestro camino de crecimiento con Jesús. Es la manera en la que nosotros podemos experimentar y vivir y saborear esa vida eterna que aún no vamos a experimentar de manera plena, pero en la que ya podemos empezar a caminar hoy. Si Juan ha escrito todas estas cosas, especialmente estos últimos versículos, es porque son necesarias para nosotros, porque puede ser que algunos de nosotros estemos siguiendo a Jesús, siguiendo entre comillas, sin tener la confianza de que tenemos la vida eterna, y sin tener la confianza de que podemos hablar con Él, y sin tener la confianza y la seguridad de que nos está protegiendo con la verdad. ¿Y qué tipo de vida es esta? ¿Qué tipo de fe es esta? ¿A dónde pretendemos ir si nuestra confianza no está puesta en Jesús? Y si los cristianos de la parroquia somos así, somos cristianos que no confiamos plenamente en Jesús, ¿cómo pretendemos que la gente confíe en Jesús? O viéndolo de otra manera, ¿a dónde podríamos llegar como individuos, como familia y como iglesia si pusiésemos nuestra confianza en Jesús? Y si viviésemos con esa confianza radical, ¿cómo reaccionaría la gente que tenemos alrededor?
Juan termina la carta diciendo en el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Qué manera de terminar, ¿verdad? Parece que está haciendo un giro en el guión, pero la verdad es que creo que no. Si os fijáis, termina con el mismo cariño con el que ha impregnado toda la carta. Hijitos, guardaos de los ídolos, porque si no ponemos nuestra confianza en Dios, la vamos a poner en alguien más. Vamos a adorar a alguien más, forma parte de nuestra esencia y de nuestra manera de ser. La cuestión es a quién estás adorando, en quién estás poniendo tu confianza. A lo mejor la estás poniendo demasiado en ti, en tus habilidades, en tu propia sabiduría, en tu razón, en tu manera de tomar decisiones. Y te estás convirtiendo tú en tu propio ídolo. O a lo mejor la estás poniendo en los ídolos de esta vida, en el dinero, en los logros, en los aplausos, en las prisas, en el egoísmo, en el físico, en la fama, a gran escala o a pequeña escala. O a lo mejor incluso, y esto es un poco delicado, pero a lo mejor lo estás poniendo en un falso Dios. A veces tenemos imágenes distorsionadas del Dios de la Biblia y estamos relacionándonos y poniendo nuestra confianza en un Dios enrabietado y enfadado, un Dios policía, rencoroso, o en un Dios Santa Claus, en un Dios que te va a conceder todos tus deseos, sea cual sea, o en ese Dios que es de un partido político en particular, ya sea de un lado o del otro lado, o en un Dios interesado. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Juan termina esta carta como la empezó, hablando del Dios real y advirtiéndonos de que hay otros dioses falsos. Parecen reales. Parecen reales porque te dan cosas tangibles, te hacen sentir cosas de vez en cuando. Pero no lo son. No lo son. Me gustaría compartir con vosotros un par de prácticas que creo que pueden ayudarnos a vivir este pasaje que hemos leído hoy. La primera práctica tiene que ver con la oración. Y os recomiendo escribir vuestras oraciones. Escribir las oraciones es una manera de reflexionar mientras estás escribiendo e incluso una vez has escrito. Puedes tachar, puedes volver a escribir y hace que cuando llegues al final de la oración te plantees si realmente lo que estás pidiendo es lo que Dios quiere para ti o no es lo que Dios quiere para ti. Es una manera de orar despacio, sin dejarnos llevar por la efusividad o por nuestros sentimientos o por nuestra rabia o por nuestro egoísmo y pedir lo que Dios quiere que pida. Os recomiendo que cada mañana, cuando os levantéis, incluso si es lo primero que hacéis, mejor que mejor, cojáis un folio, una libreta y empecéis a escribir vuestras oraciones. Y terminéis esa oración preguntándole a Dios si lo que estáis haciendo o lo que estáis pidiendo es en su nombre o en el vuestro. Eso referente a la oración. Referente a la protección de Dios, la práctica es que viváis en la verdad de la siguiente manera. No creáis todo lo que nos dicen los medios de comunicación en esta situación, especialmente todas aquellas cosas que nos llegan por WhatsApp. Y sobre todo no compartas todo aquello que llega a tu móvil. No es necesario que compartas toda esa tremenda sabiduría que llega en forma de memes y de artículos de periódicos que nadie conoce. No lo creas todo. Porque en ese momento empezamos a temer y empezamos a vivir por miedo y empezamos a tomar malas decisiones y empezamos a quitar nuestra confianza de Dios y la empezamos a poner en otros sitios, a saber en cuáles. Vivamos en la verdad, o al menos intentemos no creer todo lo que nos llega, ni compartir todo lo que nos llega. Escribamos nuestras oraciones y seamos selectivos con las cosas que decidimos creer en este tiempo. Hay un PDF que seguramente os haya llegado por WhatsApp o lo hayáis podido descargar de las redes sociales con algunas preguntas. Así que os animo a que las hagáis de manera personal si estáis solos o que conectéis con alguien por Skype, alguna red social o videollamada para hablar de estas preguntas, o
que lo hagáis con vuestras familias, que no os cortéis, que tengáis el valor de estar ahí en grupo y hablar de estas cosas. Hoy he sido un poquito más largo de lo que seremos habitualmente, porque tenía que dar unas explicaciones al principio, pero a partir de la semana que viene seremos un pelín más breves. Señor, gracias por este tiempo. Es un poco extraño, pero sabemos que tú te vas a glorificar. Te pedimos que nos enseñes a aprovechar este tiempo, a sacarle el máximo partido y a caminar contigo en esta época. Que nos enseñes a orar en tu nombre, a examinar nuestras oraciones y nuestras intenciones, que nos reveles quiénes somos cuando estamos delante de tu presencia y que podamos encontrarnos en oración todos juntos, Señor. En este momento de dependencia y de necesidad podamos estar unidos, reconociendo que tú eres la única persona que puede sacarnos de esta situación, que puede traer salud al país, que puede traer un sentido de responsabilidad civil sobre cada ciudadano, Señor. Trabaja en nosotros. Ayúdanos a creer en ti y en tu verdad, a saber que en medio de las situaciones más difíciles seguimos estando protegidos por ti y que no va a pasar nada que tú no quieres que pase. Tú vas a estar sobre nosotros, tus ojos están sobre nuestras vidas, Señor. Te amamos y sabemos que tú vas a obrar en medio de esta situación. Te pido que bendigas a cada persona de esta comunidad, de esta parroquia, que les ayudes a crecer en este tiempo y a estar conectados entre ellos. Danos disciplina para hablar los unos con los otros. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios os bendiga. Iba a decir que nos veíamos ahora en el colombiano, pero creo que hoy no va a ser así. Cuidaros mucho.